por acompañarnos quienes se van sumando. Este segundo, bueno, desde Global Shapers, estamos organizando estos pequeños talks en el marco del mes de la mujer. La semana pasada hablábamos un poquito sobre guatemaltecas y el sistema judicial. Esta semana pues abordaremos el tema de guatemaltecas y la importancia de crear espacios seguros y accesibles para mujeres con discapacidad. Entonces, voy a detener mi pantalla. Y así ya. Darle la bienvenida a nuestras dos invitadas de esta charla, que tendrán ahí también la oportunidad de presentarse ya con más detalle. Bueno, mi nombre es Gaby Matos, yo soy miembro de Global Shapers y soy diseñadora industrial y especialista en accesibilidad y diseño universal. Hoy tenemos a Mónica, Mónica Figueroa, es traductora jurada, es maestra de inglés y es CEO de One World Translations. Y también tenemos a Carmen Reyes, que es arquitecta de Estudio Pro y trabaja en conceptualizar proyectos urbanos y arquitectónicos con enfoque en desarrollo sostenible. Entonces, mil gracias a ambas, gracias por participar hoy, por dar un poquito de su tiempo para compartir sus experiencias y sus perspectivas. Entonces, para empezar, quisiera que cada una pues, se pudiera presentar, contarnos un poquito quiénes son, qué hacen, pues, su día a día y si nos quieren compartir un highlight de cada una de ustedes. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Carmen. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carmen Reyes. Yo soy arquitecta graduada de la Francisco Marroquín y me dedico a conceptualizar proyectos urbanos y arquitectónicos, siempre con un enfoque en desarrollo sostenible y buscando siempre soluciones creativas para problemas complejos, ¿verdad? Soy una apasionada por la naturaleza, así como también soy una mujer feminista y me gusta estar involucrada en este tipo de proyectos porque pienso que nuestra sociedad es una sociedad que puede mejorar en cuanto a la inclusión y sobre todo en cuanto a la equidad en diferentes temas, ¿verdad? Enfocado siempre en el urbanismo que se refleja en nuestro día a día, ¿verdad? Súper, ahora tú, Mónica. Bueno, como ya saben, soy Mónica Figueroa, traductora jurada, intérprete y también maestra de inglés. Tengo un negocio familiar de comida vegana y sin gluten, se llama Ana Vegana, comida vegana y sin gluten a domicilio. Y pues siempre viendo en qué se puede innovar, ¿verdad? He destacado en la comunidad de personas con discapacidad, soy usuaria de silla de ruedas, y he destacado en la comunidad de personas con discapacidad por el activismo que he tenido desde hace años haciendo videos en YouTube hablando sobre temas importantes, sobre personas con discapacidad, sobre nuestros derechos, como para también intentar tener mayor visibilización de las personas con discapacidad, de la importancia de tantas cosas, ¿verdad? Y de la importancia de tener accesibilidad en poder comunicarse en braille con una persona sorda, de poder aprender tantas cosas que son tal vez no tan difíciles para poder comunicarse con una persona con una diferencia, no con algo malo, sino solamente con una diferencia como todos tenemos alguna diferencia con los demás, ¿verdad? Y pues eso. Súper, gracias. Bueno, cuando estábamos pensando en abordar este tema de discapacidad, de mujer de ciudad, pues estábamos en este diálogo de poder estructurar cuál es la mejor manera de poder fusionar ambos temas y sacar aspectos positivos que se pueden hacer de aquí en adelante. Entonces, este diálogo lo vamos a partir un poquito desde ambas perspectivas. Primero desde la perspectiva de Carmen como arquitecta, donde nos va a contar un poquito de qué es ciudad y qué características pues, son relevantes en una ciudad.
y luego pues ya nos vamos a pasar con Mónica para que desde su perspectiva nos comparta un poquito pues, del tema de accesibilidad y de discapacidad. Entonces, si quieres, Carmen, empecemos contigo para que nos cuentes desde tu perspectiva qué es ciudad y qué nos puedes compartir de relevante aquí en Guate para que luego lo podamos conducir a nuestro tema. Es lo que estás en silencio. Ahí está. Ok, entonces les voy a presentar. Si me habilitas para presentar. Yo creo que sí te debería dejar porque lo tengo habilitado. Tal vez tienes que ponerle multiple sharing. Fíjate que... Mira si te sale ahí. No. Yo creo varios participantes. Mira si te sale ahí. Ahí está. Bueno, dando inicio a esta breve explicación, estamos ubicados en Guatemala, ¿verdad? Este es el mapa de nuestro país. Puntualmente estamos en el departamento de Guatemala, en el municipio de Guatemala, que se ve rodeado por el área metropolitana de Guatemala y también tiene, esa área metropolitana de Guatemala tiene una área de influencia que se extiende hasta 44 municipios. Entonces, entendemos por ciudad nosotros como el municipio de Guatemala. ¿Y qué es una ciudad? La ciudad es una organización entre personas libres que a través de una estructura imaginaria facilitan y coordinan esfuerzos eficientemente. Es decir, que las ciudades son estos espacios donde las personas convergen para colaborar y para perseguir sus propios fines. Para entender un poquito más sobre Ciudad de Guatemala, hay que entender su área, ¿verdad? Es una ciudad pequeña de 228 kilómetros cuadrados. Originalmente se diseñó por zonas, 22 zonas, con esta característica de ser radial. Entonces lo podemos ver si sobrepusiéramos este esquema inicial que se hizo hace bastante tiempo sobre el municipio de Guatemala, podemos observar cómo coinciden las zonas en este esquema radial. Y algo que es bastante interesante en nuestra ciudad es que es una ciudad bastante compacta en cuanto al radio del punto más cercano al punto más lejano. Nosotros lo contabilizamos como 20 kilómetros de diámetro total. Y realmente, ¿qué son 20 kilómetros de diámetro, verdad? Pueden ser 45 minutos en bicicleta, o pueden ser 1 hora 15 minutos corriendo, ¿verdad? Entonces, para que nos hagamos una dimensión, ¿verdad?, de lo compacta que puede ser nuestra ciudad. Y bueno, eso es un poco de contexto de Ciudad de Guatemala y de qué son las ciudades, o es la ciudad en la que habitamos. Súper, yo creo que en esto que tú ahorita nos compartiste, yo quisiera también traer a la mesa datos relevantes de discapacidad para que después podamos conectar la importancia que tiene también este tema de no solo pensar la ciudad como algo aislado, sino que lo tenemos que conectar, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a hablar con Mónica, a mí me gustaría pues compartirles y que lo tengan presente quienes están acá, de que el 15% de población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Este es un número significativo para nosotros, ¿verdad? Y que no podemos pensar que si vamos a planificar, lo vamos a planificar de forma aislada o de que quizá vivimos, como tú bien mostraste en la foto, pues todos estamos en un mismo entorno, ¿verdad? En ningún momento se está pensando una planificación aislada para personas con discapacidad y para los que no tienen discapacidad, pues es otro tipo de ciudad, ¿no? Sino que todo está en uno mismo. Entonces, de ese 15% de población a nivel mundial que tiene discapacidad, aterrizándolo en Guate, según una encuesta nacional que se hizo, es el 10%, ¿verdad? Y de ese 10%, el 53% de discapacidad lo tiene, son mujeres, ¿verdad? De personas con discapacidad son mujeres. Entonces, es importante tenerlo presente para que este número nosotros
lo consideremos relevante desde una planificación, desde un entorno de ciudad o desde incluso desde nuestros pequeños proyectos, empresas, incluso tiendas, puedan pues como tener esta perspectiva de que tenemos que tener espacios para todos, ¿verdad? Entonces, Carmen, yo te quisiera hacer a ti una pregunta de qué destacarías tú tanto de una ciudad como un espacio físico y de una ciudad abarcada desde movilidad urbana, pues que en un momento lo platicamos en conjunto, y por qué crees tú que ambos conceptos que son los principales en ciudad tienen que ir de la mano de la accesibilidad. Pues en un principio, cabal, me gustaría regresar a seguir compartiendo, ¿verdad?, la presentación. Vamos a hablar de ciudad también desde dos ámbitos principales, una desde el espacio público y la otra de la movilidad urbana que mencionaba Gaby. Y los espacios públicos exitosos son inclusivos con todos los grupos sociales. Su objetivo es crear un espacio social para que todos los miembros de la sociedad participen. Esto fomenta el desarrollo del capital social que se traduce en confianza y seguridad en el largo plazo. Entonces, aquí hay varios conceptos que me gustaría ahondar un poquito más, ¿verdad? En principio, los espacios públicos son estos lugares donde existe el encuentro de las personas. Es donde las personas deberían poder conocer a más personas y socializar para que sea una sociedad sana, ¿verdad? Que socializa, que intercambia, que existe confianza. Y ese es el ideal de los espacios públicos, generar capital social. Y el capital social se traduce a la larga en confianza e independencia, porque confías en las personas que están alrededor tuyo. Entonces no es aquel miedo que regularmente se siente en las calles a la hora de transitar, que uno se siente con poca confianza. Entonces, al no tener esa garantía de que la persona que está al lado mía no me va a hacer daño, me limita a mí mi capacidad de socializar. Y lo importante de socializar en ciudades es que a mayor sociabilidad existe mayor intercambio y por lo tanto un mayor desarrollo de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si existe una mayor capacidad de interacción entre las personas, pueden hacer proyectos juntos, pueden plantear cosas nuevas, pueden mejorar la calidad de vida, porque al final la mayoría de personas eso es lo que busca de su vida, ¿verdad? Mejorarla. Entonces, es clave que existan estos espacios públicos, sobre todo que sean inclusivos, que no solo se limiten a algunas personas, sino que realmente puedan participar todos los grupos sociales, desde cualquier etnia y sobre todo que sean accesibles, ¿verdad? Y ahora me gustaría que habláramos un poco sobre cuál es lo que existe en Guatemala actualmente en cuanto a espacio público. En parques contamos con 1.15% de parques con relación al área total del municipio, lo cual es bastante bajo, ¿verdad? Y esto nos va a ir dando indicadores a nosotros sobre realmente qué capacidades tenemos de generar ese capital social que pueda mejorar nuestras vidas o la vida de la sociedad en general. Otro dato importante que me gustaría traer a colación es el tema de que nuestra ciudad está llena de barrancos. 42% del territorio, del área total del territorio son barrancos. Y tenemos un 1.15% que es dedicado a parques. Entonces realmente tenemos un gran potencial de generar estos espacios para esta convergencia social, porque 18 de las 22 zonas que les presenté anteriormente colindan directamente con barrancos. Clave sería siempre que en estos planteamientos incluyamos a más personas y seamos conscientes que a mayor participación, a mayor colaboración de personas, hay mayores beneficios. Ahora en el tema de movilidad urbana, pues la movilidad urbana tiene como finalidad proveer diversas opciones para que las personas puedan transportarse de un lugar a otro. Y la diversificación de servicios y la accesibilidad para todos permite mayor independencia y libertad para las personas en las áreas urbanas. Entonces, la movilidad urbana no es solo el transporte público, ¿verdad? Sino que es todas estas opciones con las que contamos hoy en día, por lo menos en Guatemala. Siendo de las principales los vehículos privados, luego el transporte público y por último la movilidad blanda. Algo que sería interesante y sería muy beneficioso para seguir cultivando este capital social es permitir que
más personas puedan participar de la ciudad independientemente, o sea, que yo me pueda movilizar de un lugar a otro sin tener mayor complicación, sobre todo si yo soy una persona que tengo alguna discapacidad, es incluso más difícil movilizarse, ¿verdad? Entonces, aquí quisiera presentarles otros datos relacionados a la ciudad, y en nuestra ciudad de Guatemala contamos con 3.004 kilómetros de calles para vehículos. Es decir, todas estas son calles que pueden transitar vehículos privados, pueden transitar bicicletas, tal vez no están seguros, pueden transitar definitivamente el transporte público, y esto es un poco lo que podemos ver en infraestructura para todos. Claramente, bueno, aquí las imágenes nos ven, ¿verdad? Que en sí la movilidad enfrenta bastantes retos, y sobre todo en el tema de accesibilidad, porque no existe una infraestructura. Se está generando definitivamente y ha mejorado con el tiempo, pero se necesita más, ¿verdad? Para que realmente sea inclusivo. Y muchas veces se cometen el error de no generar proyectos integrales, entonces eso limita esa accesibilidad al espacio público y al espacio para generar el capital social del que hablábamos anteriormente. Y aquí podemos ver cómo estas banquetas no necesariamente no son ideales para una persona con discapacidad, e incluso es difícil para personas que no tienen discapacidad poder transitar en estos lugares. Entonces, si queremos mejorar esto en nuestra ciudad, definitivamente tienen que empezar estos cambios. Y hay lugares que tienen estas características peatonales, pero aún así es difícil, ¿verdad? Bueno, tú, Mónica, me dirás qué tan fácil será ir en silla de ruedas por una calle empedrada, ¿verdad? Tal vez no es tan fácil. Algo que nos gustaría recalcar en esta serie de datos es que también en cuanto a calles, es importante que pensemos que se está priorizando siempre el uso del vehículo privado en un 76%. Un 2% de lo que tenemos hoy en día está dedicado a la movilidad blanda, y un 22% al transporte público. Entonces, sí es de ir evaluando realmente qué tanto estamos diversificando el transporte, la movilidad urbana, que incluye toda esta gran gama de opciones, para poder asistir a estos problemas de la ciudad. Y les quisiera dejar estos dos datos principales, ¿verdad? Que son preocupantes de alguna manera. En 1.15% que son parques. Obviamente esto no considera los parques ecológicos, porque algunos no lo incluimos porque no existe como esta información pública de saber cuáles son, ¿verdad? Y el 2% de nuestras calles está dedicado a esta movilidad blanda. Entonces tenemos un gran potencial en una ciudad que tiene todas las cualidades de ser una ciudad compacta, de poder generar estas oportunidades de inclusión. Súper, y la verdad que este es un tema muy interesante, y como tú mencionabas, un espacio, casos como exitosos, ¿verdad? Como el ideal, el que todos quisiéramos que fuera eventualmente en Guatemala. Yo creo que es importante pues tenerlo presente, pero también pues que podamos entrar en una posición como de conciencia, por decir así, y de que entendamos que la realidad de Guatemala todavía está en un proceso de cambio, como tú mencionabas, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría ahora que ya tenemos este concepto como ideal de ciudad, de cómo debería de ser, y tomando en cuenta lo que Guate tiene ahorita como ciudad, me gustaría pues pasar con Mónica y abordar este concepto, pero desde tu perspectiva, ¿verdad? Como mujer, por tu condición también, a qué barreras se enfrentan las personas con discapacidad día a día, y sobre todo qué impacto tiene en sus vidas, ¿verdad? También pues hacer énfasis de que hay personas con discapacidad en Guatemala, y puedo conocer muchísimas que se desplazan de forma autónoma, ¿verdad? Que siempre pues sus expresiones son de, pues lo hago porque me tengo que tirar al agua y necesito moverme de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, no es generalizar que no se desplazan en la ciudad, sino que también
pues es bueno conocer la perspectiva, ¿verdad? De cómo las personas con discapacidad afrontan las barreras. Entonces, pues me gustaría ahora, Mónica, que tú nos contaras desde la perspectiva, ¿verdad? Y pues si quieres compartirnos ejemplos para que podamos pues hacer el match de ambos temas. Bueno, lo que tú mencionas de el ser autónomos tenemos que luchar. Es como de mucha lucha, de decir, ok, me tiro al agua, o ok, me atrevo, ok, hago eso para demostrar que puedo, porque no me dejaban, pero voy a demostrar. Yo me atrevo, yo tengo la fe, yo creo, y lo voy a hacer. Y no te diré que en todos los casos, pues la persona fue exitosa y se abrieron todas las puertas, no. Es a veces cuesta, a veces no, pero es eso, es lo de luchar y seguir luchando y seguir intentándolo como, bueno, como creo que todos en nuestras vidas lo hacemos, con discapacidad o no, aunque con una discapacidad pues claramente es un poco más difícil. Y primero, pues con respecto a tu pregunta, quisiera mencionar algo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice: una discapacidad no está en las deficiencias de las personas, sino que resulta en la interacción de la persona con alguna deficiencia. Y noten que llaman deficiencia y no discapacidad. Entonces, sino que resulta en la interacción de la persona con alguna deficiencia con las barreras debido a la actitud y al entorno. Entonces, una ciudad totalmente accesible y desaparece la discapacidad, porque sí, yo uso silla de ruedas, pero yo me puedo mover, no tengo ningún problema para llegar allá, para hacer esto, para hacer aquello. Entonces la discapacidad desaparece y solamente se ve tal vez como una diferencia, tengo esta deficiencia, así como esa otra persona tiene, no sé, una deficiencia en que, una deficiencia en su actitud. O sea, es también como de un tema de sensibilización, de ver que la discapacidad no es realmente una barrera de no puede, sino es una deficiencia. La persona sí puede, solamente tiene esta diferencia, pero dándole la oportunidad, abriéndole las puertas, demuestra que sí puede, y tal vez teniendo esta diferente perspectiva, porque una discapacidad tiene una perspectiva muy diferente a la de una persona sin discapacidad, por las vivencias que ha tenido, las experiencias que ha tenido. Entonces, pues, es un tema como muy interesante poder darle la oportunidad a una persona con discapacidad, a alguien que tal vez sí está capacitado porque tiene los estudios. Entonces, es como de ir concientizando a las personas para que se den cuenta de esto. Y bueno, hablo de las barreras. Primero, las barreras en la actitud de los demás también, porque hay como preconcepciones de que una persona con discapacidad, sea esta física, visual, auditiva, psicosocial, de que una persona con discapacidad, cualquier discapacidad, no puede. Todavía en estos tiempos, yo digo, han ido cambiando las cosas, porque sí se ha visto que han ido cambiando las cosas. Ya no estamos en el tiempo de las vallas de la Teletón, sino que la Teletón también ha ido como cambiando lo que es la Teletón, ¿verdad? Pero aún escucho, ay, sí, es que él es sordomudo. Pero ¿por qué decirle mudo? Un sordo es capaz, nada más que se comunica de diferente forma. Él es ciego, él no puede. ¿Cómo va a poder? ¿Cómo se va a desarrollar? Claro que puede una persona con ceguera y una persona con cualquier discapacidad, solo es de comprender de qué forma, cuál es la diferencia. Bueno, también las preconcepciones de muchas personas que no conocen una discapacidad, que no han enfrentado una discapacidad o no han tenido una persona cercana con una discapacidad. Entonces resulta como en discriminación, y entonces en no dejar que la persona con discapacidad participe
no dejar que se desarrolle en todo lo que quiera hacer la persona con discapacidad. Entonces ahí aquí otra vez entra lo de tenemos que luchar mucho por poder ser autónomos en lo que se nos permita, ¿verdad? En lo que se nos permita, porque también aquí entra mucho los papás, también hay mucha sobreprotección con respecto a una persona con discapacidad. Y pues es obvio y tenemos que luchar mucho con eso también, entender hasta qué punto como, ok, está bien esto, pero hasta aquí. Aquí ya es como de ir hablando, de ir demostrando la capacidad, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, déjenme hacerlo. Porque me han hablado, muchas personas me han hablado, de hecho, es que yo puedo, pero mis papás no me dejan, y yo tengo un novio, pero no me dejan salir, no me dejan verlo tanto. Yo quiero cocinar en la casa porque yo quiero aprender, porque yo me quiero casar, pero es que mis papás no me dejan porque creen que voy a botar todo. Y entonces también ir cambiando todas esas preconcepciones que se tienen, ¿verdad? La falta de trabajo también es una falta de accesibilidad, por supuesto, porque no se abren a dar la oportunidad, no en todos lados. Por eso también el hacer mucha concientización de cómo trabaja una persona con ceguera, cómo trabaja una persona con sordera, cuáles son los cambios que necesita una persona con discapacidad física para poder acceder a todos los lugares. Entonces, y también es importante, por último, solo voy a poner esto. Bueno, es importante también señalar que entonces una ciudad no se convierte en accesible únicamente por adaptar sus estructuras a todo tipo de personas, porque la inclusión social también es clave a la hora de ofrecer igualdad de condiciones para todos. Sí, yo creo que eso que tú dijiste ahorita al final es súper valioso, ¿no? Porque no solo es, en pequeñas acciones, no solo es poner una acera adecuada, no solo es poner un rótulo o un pues, semáforo sonoro, sino que implica también poder conectar esa interacción que mencionaba Carmen al inicio. Tenemos una interacción en un espacio público y esa interacción no es una banqueta, sino que es ya pensar en todo lo que corresponde a la experiencia de la persona, cómo se moviliza, cómo se comunica, cómo interactúa con conocidos y con desconocidos, ¿verdad? Y eso que se pueda, ahí sí que concebir o planificar desde el punto de vista de la accesibilidad y accesibilidad para todos, ¿verdad? Había un speaker que decía una frase que a mí me gusta mucho, que si diseñamos para la discapacidad, diseñamos para todos, ¿verdad? Entonces, no tanto como decir solo pensemos en las personas con discapacidad visual, ¿no? Sino que, por ejemplo, hay una persona que es usuario de silla de ruedas, pero la misma necesidad de espacio y de desplazamiento lo va a tener una mamá o un papá que utiliza un carruaje, por ejemplo. Entonces, no tenemos que decir que la banqueta es diseñada para una persona que es usuario de silla de ruedas, sino que es simplemente una banqueta que ya está adecuada, que está en el nivel que necesita, no tiene inclinaciones inadecuadas. Entonces ya eso pues genera una experiencia un poco más positiva dentro del espacio, ¿verdad? Entonces, continuando con lo que tú decías, Mónica, y más porque también estamos abordando el mes de la mujer, ¿cómo crees tú que una mujer con discapacidad se ve, podemos decir, perjudicada cuando una ciudad no es accesible? Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de trabajo, pero ¿qué otras condiciones crees tú que se le vuelve una limitación cuando la ciudad no es accesible? Bueno, la accesibilidad así integral en todo sentido. Es importante también mencionar la violencia de género. Es como no hay seguridad en la ciudad. Entonces eso genera miedo. Miedo también de salir, de decir, no, mejor no salgo, no me puede pasar algo porque como mujer con discapacidad, pues soy más vulnerable. Soy más vulnerable a un secuestro,
a un secuestro, a que me agarre ahí alguien y me lleve porque me cuesta correr, no puedo correr. Entonces estar sola es como, no quiero, no, mejor no voy, no, mejor no hago esto, no, mejor no hago lo otro. Es como una gran inaccesibilidad, lo veo yo sí lo veo como falta de accesibilidad también. Porque la ciudad ya no es un espacio seguro para nosotras como mujeres en general, y pues también para nosotras como mujeres con discapacidad, doblemente, por ser mujeres y por tener discapacidad. Hace algunos años yo leí un artículo que hablaba sobre mujeres indígenas con discapacidad auditiva, creo que era en Quiché. Ellas se enfrentaban a una gran discriminación y también a mucho abuso, porque a ellas se les dificultaba mucho comunicarlo. Entonces, cualquier hombre las agarraba, hacía quién sabe qué cosas, y era como un gran problema ahí, pero era muy difícil comunicarlo, las personas pues no les entendían o no les creían. Entonces sí, ser mujer, tener una discapacidad es doblemente, es como una doble discriminación, y ser mujer con discapacidad e indígena, pues también, ¿verdad? Triplemente difícil. También es importante mencionar el caso. Y bueno, segundo, pues la dificultad de cabal para conseguir un empleo, porque tienen las competencias necesarias, pero el lugar no tiene la infraestructura para una persona que, digamos, en mi caso utiliza silla de ruedas y no va a cambiarla. Y pues, y ya. Si puedo contar un ejemplo. Hace algunos años, iba a haber un evento grande aquí en la ciudad. Requerían muchos intérpretes voluntarios. Iba a ser como en varias empresas, en varios lugares. Entonces yo me metí, yo quise meterme porque me pareció muy interesante. Claro, y fue en un hotel donde nos reunimos. Cuando vieron que yo usaba silla de ruedas, me preguntaron que cuáles eran mis dificultades y que si yo iba a poder. Pues yo conté, o sea, necesito ayuda para subirme al bus porque iban a transportar a todos en buses, y pues esto y ya. Y me dijeron, no vas a poder. Y no me dejaron hacer la interpretación porque me vieron en silla de ruedas y dijeron, ¿cómo la vamos a subir al bus? ¿Cómo la vamos a bajar? ¿Cómo la vamos a ayudar? Entonces este es como un caso de exclusión, ¿verdad? De decir, no puede. En lugar o sea, de decir, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo la subimos? No es tan difícil realmente. Entonces, pues ese es uno de los casos que yo he enfrentado con respecto a la exclusión y discriminación que se puede dar. Y bueno, siempre digo, discapacidad no es incapacidad, pero entonces es de ir concientizando y de ir diciéndole a todas las personas y de ir demostrándolo, porque con una discapacidad es de demostrar, no, yo puedo, tengo esta discapacidad, esta diferencia, pero puedo, de otra forma, pero puedo, o nada más necesito llegar con mi silla de ruedas y hacer lo mismo que usted hace también ahí sentado. Sí, exacto. Y creo que también es que a nivel de sociedad cambiemos esa perspectiva, ¿verdad? De que como si tú tienes la necesidad de desplazarte, ¿por qué no darte las facilidades para que lo puedas hacer en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso lo enmarca la convención. Ahí sí que nadie se tiene que quedar atrás, y es lo que constantemente se tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces, desde tu perspectiva, Mónica, ¿qué crees tú que tiene que empezar a cambiar? Tiene que empezar a cambiar el que se abran las empresas, se abran desde el sector público también. El sector público tiene que ir demostrándolo para que el sector privado también se abra a poder conocer cuáles son las diferencias y cómo se puede hacer, cómo podemos trabajar en esto. Usted qué puede hacer, qué cosas necesita.
no solamente cerrar la puerta y decir no, sino abrirse a las diferentes opciones, a las diferentes personas y diferentes discapacidades. A nivel educativo también se tienen que ir abriendo como puertas para, más que todo para niños, ver lo que él necesita para poder aprender. Bueno, tal vez es una lengua de señas, porque es sordo, tal vez es una maestra sombra, alguien que lo ayude porque tiene una discapacidad psicosocial. Tantas cositas que hay que ir viendo que no son grandes dificultades, solamente son pequeñas cosas a las que uno se tiene que ir abriendo. Y yo creo que eso también es re importante porque incluso ahorita con la pandemia hay un artículo que sacaron de Barcelona de cómo a los niños transformaron un parque infantil en Cataluña y cómo lo volvieron como más pensado en los niños con discapacidad que estaban sufriendo el confinamiento y cómo eso redujo los índices, pues los niveles de estrés y de ansiedad en esos niños que no habían salido por 9, 10 meses, ¿verdad? Entonces, fue un trabajo donde logró entrar el ayuntamiento y trabajo con iniciativa privada y asociación civil que trabajan discapacidad como para llegar a este punto, ¿verdad? De no solo es cerremos los parques o abramos los parques, sino que es también pensar, bueno, hay diferentes necesidades y si este parque lo usan niños sin ningún tipo de discapacidad, lo van a disfrutar, pero le va a beneficiar muchísimo más a un niño con discapacidad, ¿verdad? Entonces, siguiendo un poquito de esto, Carmen, tú desde la perspectiva de arquitectura y de urbanismo, ¿cómo crees que podemos empezar a cambiar o cómo esto puede empezar a cambiar desde, así que desde el puro concepto de planificación de ciudades para que sean pensadas para todos, pero especialmente para mujeres, porque Mónica mencionaba algo muy valioso que es la seguridad, ¿verdad? Tanto lo hemos visto pues como mujeres de que ya no se puede sentir uno tranquilo circulando en las aceras o en las calles un poquito más oscuras, a eso sumándole la condición de discapacidad, pues es otra posición de desventaja. Entonces, ¿cómo crees tú que desde la perspectiva de arquitectura y urbanismo esto puede empezar a cambiar? Pues tiene que empezar a cambiar desde todas las esferas, ¿verdad? No podemos solo atribuirle esto a las instituciones o al gobierno, sino que tiene que ser un trabajo en conjunto de realmente considerar los parámetros de diseño para personas con discapacidades. Y esto es para que todos podamos participar de la ciudad, porque es muy importante el hecho de que podamos normalizar el hecho de que hayan mujeres caminando en las calles, que hayan mujeres en silla de ruedas, transportándose en las calles con toda la libertad del mundo y que exista esta infraestructura que nos permita a nosotros sentir esa libertad, porque así como ustedes mencionaban anteriormente, es muy difícil salir a la calle porque existe demasiada inseguridad y la inseguridad no es producto de una sola cosa, ¿verdad? No es producto solo de que no hay infraestructura para transitar, bueno, esa es una, pero también es como un círculo vicioso, ¿verdad? Porque falta una, se retroalimenta la otra y realmente lo que hay que hacer es, en los nuevos desarrollos que se planteen, tener esas consideraciones a la mano, ¿verdad? Para poder poco a poco ir construyendo una ciudad que sea inclusiva con todo, o sea, que sea inclusiva y que permita que todos podamos participar de ella, porque me pareció muy acertado lo que dijo Mónica, que las personas con discapacidad tienen una historia, ¿verdad? Y tienen una perspectiva diferente de cómo son las cosas y cómo pueden ser las cosas. Entonces, si tú estás planteando ciudad, ¿verdad? Si estás planteando un proyecto de arquitectura, estás planteando un proyecto de urbanismo y no tenés en la mesa a alguien con discapacidades, es muy difícil que lo puedas ver porque tú no lo experimentas en el día a día, entonces tú no sabes cuáles son los retos. Y por eso es que es importante abrir los espacios para estas personas, para que entonces realmente todos podamos participar de la ciudad y nos beneficiemos de eso, de que podemos confiar en los demás para poder desarrollarnos en conjunto. Yo creo que eso lo hablábamos en unas reuniones previas de cómo poder hacer estas propuestas también que salen a nivel público un poquito más como crowdsourcing, ¿verdad? De que podamos todos opinar si es adecuado o no. Ahorita hace
un par de semanas cerca de la casa modificaron las aceras y en un buen trayecto dejaron postes en medio. Pero la acera se ve linda y se ve perfecta, pero los postes de luz están en medio o dejaron las tapaderas y está abierto. Entonces eso pues también perjudica la circulación, ¿verdad? Y creo que también algo que tú decías importante es desde el punto de vista privado también, porque hay empresas que dan a la calle y generan un espacio pues de circulación, ya sea entrada de parqueos, etcétera, y si eso se ve limitado, pues es muchísimo más difícil. Entonces, aprovecho y te pregunto a ti, ¿por qué crees tú que el tema de ciudad, accesibilidad y género tiene que abordarse, especialmente la parte de género, tiene que abordarse siempre de forma integral? ¿A quién llamarías tú, por decir así? ¿A qué stakeholder o a qué actor dirías tú en esta conversación de accesibilidad, ciudad y género? Yo invitaría a tal actor para que forme parte de este diálogo. Pues en este caso yo invitaría a las instituciones gubernamentales en la municipalidad. De hecho, la municipalidad ha hecho bastantes esfuerzos por cambiar esto en el reglamento municipal de Plan de Ordenamiento Territorial, o el famoso POT. Parte de los incentivos para los constructores es tener esta infraestructura adaptada en el espacio público para personas con discapacidad. Pero más que un incentivo debería ser una regla, ¿verdad? Debería ser la norma que el espacio público que tú plantees afuera de tu terreno sea adaptado para estas personas, porque realmente, igual como lo hablamos en nuestras pláticas previas, igual se va a construir, ¿verdad? Igual vas a poner algún tipo de acabado ahí. Entonces, con detalles simples como realmente poner un suelo antideslizante, ¿verdad? Considerar los caminamientos para ciegos, tomar en cuenta las pendientes para que las personas que tienen dificultades de movilidad puedan transitar ahí libremente. Esto nos va a ayudar a nosotros a que las personas se puedan incluir dentro de la sociedad y dentro de nuestro actuar diario, y así también nos puedan retroalimentar sobre cómo mejorarlo, ¿verdad? Cómo podemos hacer que sea más inclusivo aún. Y es mucho de tener estos parámetros de diseño y de considerarlos en conjunto, así como el gobierno y el sector privado lo van a hacer de forma conjunta. La forma de verlo también debería ser conjunta, ¿verdad? Debería ser tratando de resolver la mayor cantidad de problemas o de retos que se aborden, y sobre todo considerar también al público, ¿verdad? Para poder plantear esto, porque así como mencionaste anteriormente, ¿verdad? Si tenemos la información es pública, ¿verdad? Cómo vamos a intervenir este espacio, cómo va a ser este paso a desnivel, cómo va a ser este nuevo parque, y esto se publica con anterioridad, pues entonces las personas realmente pueden tomar cartas en el asunto y decir: yo vivo aquí cerca y yo soy una persona con discapacidad, yo no podría entrar ahí porque no está adaptado para mis condiciones. Y como yo, hay muchos, ¿verdad? Somos el 15%. Entonces, es importante llamarlos a todos a la conversación realmente. No se puede abordar solo desde un solo lugar. Y solo Mónica, no sé si sigues por ahí. Sí, aquí sigo. Es que te aparece apagado tu video. Ay, qué raro. Ya lo aprendí. Súper. No, y ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué crees que este tema pues, de género, accesibilidad y ciudad tiene que estar pensado de forma integral? ¿Y a quién llamarías tú a la mesa para Pues iniciar este también, diálogo? Sí. para iniciar el diálogo, también a la municipalidad. Sí, es importante. Sí, la municipalidad ha hecho mucho, también le falta todavía hacer mucho más. Y también invitaría a Naciones Unidas. Naciones Unidas, que habla tanto al respecto, también para hacer notar toda la falta de accesibilidad que tienen y lo que deben de mejorar, todo lo que pueden hacer aquí en Guatemala, así como han hecho en otros países. Y la falta de abrirse como a todos, para que todos puedan opinar con un tiempo antes de empezar a hacer la obra, porque sí, justo eso, ponen
bueno, construyen esto, ponen unas barras, pero las barras sí bien abajito y así como le consultaron a una persona con discapacidad al respecto, porque no están puestos en el lugar que deberían. Entonces, ir consultando a personas que tal vez utilicen que una persona con discapacidad física para que diga, no, eso no está bien puesto, así no es. También es importante abrirse a todas esas opciones. Súper. Yo con esto me recordé ahorita que hablaba en estos días con una amiga, porque yo traería también a la mesa pues a las universidades. Entonces ella me decía, no, es que lo mejor que pueden hacer, pues ella vive en Barcelona, y dice, lo mejor que pueden hacer en Barcelona es contratar a docentes en las universidades con algún tipo de discapacidad. Y siempre dice ella, y mejor que sean mujeres, porque les van a dar doble experiencia de qué debería de tener el espacio que están diseñando. Entonces ella siempre nos decía, no, lo mejor que pueden hacer las universidades o las facultades de arquitectura es incluir en su equipo de docentes mujeres con discapacidad. Y ella es pues usuario de silla de ruedas dice, y todavía le pongo el plus por la silla de ruedas, porque es aún más el desafío que tienen en cuanto a la planificación, ¿verdad? Entonces, creo que yo por mi parte invitaría a la academia, ¿verdad? Creo que Guatemala todavía tiene, bueno, no se enseña accesibilidad en espacio público, y si se enseña solo cuál es el ancho de la banqueta y cuál es la altura de paso, pero de resto, toda esa conexión que hay con los diferentes tipos de discapacidad todavía está como en el aire, ¿verdad? Entonces, creo que yo invitaría también a la academia. Y si ustedes quisieran darle a las que están aquí, a los que están participando hoy de esta llamada, un llamado a la acción, ¿qué pueden hacer desde su posición, desde su área de trabajo o de, no sé, universidad? ¿Qué les dirían? Como ahorita tienen la oportunidad de decirles, si pueden empezar a hacer un cambio, háganlo con esto. Si quieres, vamos contigo, Mónica. Bueno, si pueden empezar a hacer un cambio, pues primero pueden como informarse sobre los diferentes tipos de discapacidad y cuáles son las formas en las que se puede desarrollar esa persona con esa discapacidad, cómo puede trabajar y pues también ir comunicándolo, ir contándole a más personas, ir contando, no, no es tan difícil. Estaba leyendo y solamente hay que leer un poco e informarse, nada más. Súper. ¿Y tú, Carmen? Pues yo les invitaría a, número uno, salir a la calle, ¿verdad? Experimentar qué es transitar en la ciudad y ahora ponerse los lentes de cómo sería si yo tuviera algún tipo de discapacidad. Si fuera una discapacidad de movilidad, si fuera una discapacidad auditiva o una visual, ¿cómo yo cruzaría esto, ¿verdad? ¿Qué retos tendría que afrontar? Y eso nos va a hacer a todos un poquito más conscientes sobre cómo están las cosas hoy en día y también nos va a abrir los ojos de cómo pueden mejorar porque lo estamos viendo. Entonces, ese sería mi consejo número uno y que realmente las personas que tienen discapacidad, así como mencionaba Mónica, tienen mucho que aportar, tienen una perspectiva bastante diferente de la realidad y eso nos puede a nosotros realmente abrir la mente a nuevas formas de solucionar los problemas. Sí, y yo creo que vale la pena también que desde el campo de la accesibilidad y el diseño universal, nosotros tratamos de promover, sí, el espacio para personas con discapacidad, pero también para personas con movilidad reducida, ¿verdad? Entonces, Naciones Unidas también tiene una estadística, si mal no recuerdo, que en el 2040 más del 60% de la población va a ser adulto mayor, ¿verdad? Entonces, nuestras ciudades también están preparadas para el adulto mayor, para esta bajada en la movilidad que vamos a tener todos llegando a los 70, 80 años o incluso antes, ¿verdad? Porque puede ser algo adquirido en el camino y no necesariamente de nacimiento, ¿verdad? Entonces, no, me parece súper y yo creo que ahorita abrimos el espacio si alguien de los que están aquí quieren hacer alguna pregunta. Rosario Alonso, a mí en mi carrera de arquitectura me sirvió muchísimo la experiencia con mi prima que está en silla de ruedas, porque sí, lo que mencionaban ustedes, sin experiencia quizás surge la indiferencia, sí, exacto.
Yo creo que hasta que uno no lo tiene tan cerca, no se va a dar cuenta, ¿verdad? Y tenemos Oscar Asensio, tiene una pregunta. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Em, noches. pues fíjense, yo soy estudiante de la Landívar, estoy en diseño industrial y actualmente estoy desarrollando mi proyecto de grado. Y justamente mi proyecto de grado pues busca ayudar a independizar a las personas en situación de discapacidad visual al momento de movilizarse en espacios cerrados, o sea, así como establecimientos de uso comercial o oficinas, cosas por el estilo, en la ciudad de Guatemala. Entonces, ahorita que me metí ahora la charla, me metí un poquito tarde, pero la verdad es que me dieron muchas ideas y me han ayudado mucho a, como a despejar ciertas dudas que he tenido sobre mi proyecto y gracias por eso. Quería también preguntarles, o sea, como mi proyecto busca básicamente que las empresas se preocupen por esto y que al mismo tiempo vean ese potencial de clientes que tienen las personas con esta discapacidad para poder llegar a ellos. Quería saber cómo poderles dar este valor a estas empresas, o sea, realmente si a través de estas certificaciones que se dice, por ejemplo, el POT de la municipalidad, o hay alguna otra certificación para la accesibilidad y todo eso, que le pueda dar este valor agregado a poder hacer más accesibles estos espacios. Y también, o sea, cómo, no sé si esto como que es un poco fuera de, de eso, pero si ustedes conocen también de grupos de personas en situación de discapacidad visual que como que busquen de este tema, que estén como en en el tema, que en el contexto de hacer más accesible la ciudad, que me serviría mucho también. Y gracias. Súper, no sé quién de las dos quisiera responderla. Bueno, yo solamente quería responderte, sí, conozco a personas que están interesadas, personas con discapacidad auditiva y pues, te puedo pasar el contacto. Eh, déjame tu número y te paso el contacto por WhatsApp. Y así más fácil. Sí, claro, te lo voy a escribir aquí en el chat. Ok. Bueno, y para contestar tu pregunta sobre cómo podemos motivar a personas en empresas a incluir a personas con discapacidades, pues es lo que mencionamos anteriormente. Las personas que tienen discapacidades tienen una forma diferente de ver la vida, una forma más amplia o su percepción está orientada a los retos que afrontan todos los días. Entonces, si la empresa lo que busca o lo que todos buscamos en general es ser más inclusivos, ir progresando nuestra sociedad a que sea más orientada a que todos podemos participar de ella y que todos nos podemos beneficiar de todo el conocimiento de todos, esa es una forma de venderlo, ¿verdad? De decir así como tú vas a ser parte de ese movimiento progresista y te vas a beneficiar porque vas a tener un conocimiento diferenciado que los demás no tienen porque aún no se han sumado a estos esfuerzos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias, gracias. Creo que yo te agregaría en esa parte de que si tienes una estadística de que el 15% de población mundial tiene algún tipo de discapacidad, creo que es tu punto de partida. O sea, no es un 1%, no es un 0.5, sino que estás hablando de un 15% de población y en Guatemala es el 10%, ¿verdad? Del grupo, pues de la gente que entró en la encuesta nacional de discapacidad, pero si ya lo abordas muchísimo más profundo en cuanto a beneficios que tiene a nivel de oportunidades laborales, de todo lo que aboga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, deben de ser el mayor incentivo, ¿verdad? De tanto acceso a tecnología, a educación, a cultura, a movilización, etcétera. Entonces, creo que también por ahí lo podrías abordar. Súper, muchísimas gracias. Buenísimo, y no sé si alguien más quisiera hacer otra pregunta o si Rosario quisiera complementar su comentario.
Creo que se quitó el mute, pero no sé si va. Sí, creo que no. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Y si no, pues... ¿Me escuchan? Ahorita ya. Sí, ahorita sí ya. Ay, perdón. No, que les decía que primero que todo, gracias por la conferencia, me encantó. Toda esa información como empírica de Mónica, como de su vivencia, y teórica de Carmen y Gabriela, gracias. Que, bueno, me llamó la atención que hablaron del ideal de ciudad, todo lo que está escrito en libros, que la mayoría pues son del extranjero, ¿verdad? Y como que se van adaptando en Guatemala y todo, y cómo contrarresta con la realidad actual de la ciudad que tenemos hoy. Y les voy a contar un poquito porque actualmente estoy realizando mi tesis y todavía no tengo un título, pero me quería enfocar en los espacios públicos. Entonces fui a buscar terrenos para poner, digamos, el ideal de ciudad, que sería parques barriales, porque es lo de la apropiación de la comunidad y todo eso. Pero cuando fui a visitar y fui a buscar terrenos, no encontré terrenos adecuados, eran como muy pequeños. Y entonces, a raíz de eso, mi tema tuvo que mutar. Y, y entonces, yo estoy trabajando en el interior del país, en Chiquimula, Santa Rosa. Y, y entonces, bueno, mi tema mutó a utilizar las cuencas de un río que pasa por ahí, porque está cortando el pueblo, digamos. Entonces, cabal, como que ahorita enlazándolo con esto pues que yo no vivo en carne propia de lo de la accesibilidad y todo eso, como que al momento de que no hay espacios, pero igual hay una necesidad de espacios al aire libre por todo esto ahorita de la cuarentena que mencionaban también. Entonces, ¿cómo también adaptar esos espacios que no son como ideales, digamos, que son como que los estás agarrando porque no hay otro, pero igual podés aprovecharlo? Y cómo es importante, pero también lo que mencionaban, no dejar de lado siempre la accesibilidad y que sea espacios para todos. Gracias. Súper, y yo creo que eso es valioso, que ahí donde estés, como decía Mónica, conocer a las personas que estén cerca y no solo encuestar a los primeros que tengas al alcance, sino lograr mapear cuántas personas con discapacidad hay ahí, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, niños, porque también la necesidad de los niños es muy diferente a la de las mujeres, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí también podrías enlazar lo que Mónica comentaba, de conocer, eh, no solo por palabras, sino que realmente las necesidades de desplazamiento, de interacción, de comunicación de las personas con discapacidad. Pero súper, mil gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo y si no, pues ya. Bueno, primero, no sé si me escuchan. Sí. Ok. Me llamo María, también estudié arquitectura y bueno, tuve la oportunidad de conocer a Carmen en un proyecto de bioconstrucción, de hecho en el área rural, en Comalapa. Y bueno, algo de lo que he podido experimentar, primero comentarles de que yo también soy una persona con discapacidad que tiene una amputación. Entonces, pues también he experimentado pues todas las dificultades que mencionaba Mónica sobre el desplazamiento, ¿no? En la ciudad. Definitivamente hay ciertos detalles que, si bien es cierto, uno va superando, em, también hay cosas que se dificultan en el proceso de movilidad, ¿no? Y se ve muchísimo más en el área rural, ¿no? Que es como que donde menos prestan atención a todos estos detalles de desenvolvimiento. Pero bueno, hablando específicamente de la ciudad,
pues sí ha sido un reto bastante grande, como lo mencionaba. En lo personal, yo intenté muchísimas veces utilizar el transporte público, pero al final sentí como que ya me di por vencido, porque no, todo el tiempo era como que, ay, estar corriendo las colas, habían veces que algunos servidores de Metra, por ejemplo, nos ayudaban como a cruzar la calle o de pronto a, a tomar como que la cola de frente para tomar el Transmetro, aún así. Pero sí, definitivamente sí es como que muchísimo, muchísimo más reto el poder interactuar en todos los espacios. Entonces, algo que mencionaba Mónica también que sentí como muy importante es como este proceso de nosotros mismos, de darnos a conocer, como de, pues demostrar de que igual que sí podemos, como que para que las personas también puedan ver que también habemos personas como afectadas. Sí es cierto que entre las personas tal vez hay un poco más de sensibilidad si tienen algún familiar o algún amigo que de pronto tiene alguna discapacidad, entonces como que empiezan a investigar más y a fijarse un poquito más en estos detalles, pero si nosotros también como que nos mantenemos en la sombra o no luchamos por nuestros derechos, pues tampoco se logran cambios, ¿no? Entonces siento que es como que súper importante también que desde nuestra parte, desde nuestra acción, también como que nos demos a conocer para que también las personas puedan entender cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Entonces, pues agradecer muchísimo este espacio que se está creando, estas conversaciones que son bastante importantes, ¿no? Y felicitarlas a todas por su exposición, que me parecieron temas así súper, súper interesantes y temas bastante puntuales, ¿no? Que creo que todos desde nuestras carreras también deberíamos como que ir desarrollando más, ¿no? Entonces, felicidades también a ustedes por el espacio. Más que una pregunta, ¿no? Solo eh, tenía este comentario. Y gracias. Feliz noche. Súper, mil gracias, Doy. La verdad que creo que para poder hablar de ciudad, de accesibilidad, de mujeres, de inclusión, lo que sea, creo que primero hay que entender cada uno de los conceptos y cómo son aplicados en Guate y cómo son idealmente. Y creo que es empezar a sentar bases de crear más estos diálogos, ¿verdad? Porque tenemos mucho y Mónica no me dejará mentir, sí, sí tenemos como muy fuerte el trabajo por los derechos de las personas con discapacidad en Guate, mucha charla, mucha conciencia, entonces vamos agarrando esta parte de derechos y ya lo empezamos a fusionar con ciudad, con tecnología, con producto, entonces es ir trabajando como de forma paralela a todos los temas, ¿verdad? Y siempre creo que a mí me encanta eso que dices, Mónica, de siempre tiene que haber una persona con discapacidad opinando si sí o si no, porque de otra manera no podemos asumir si están bien o no, ¿verdad? Entonces, tenemos solo un comentario de Macarena Rojas, dice, es muy importante que hayan personas con discapacidad trabajando en proyectos urbanos, como dice Mari, ven cosas que otros no ven y esas cosas son muy importantes para incluir a todos en la ciudad. Así que yo creo que con eso estamos. Mil gracias. No sé si en una frase, Mónica y Carmen, ¿qué se llevan hoy del diálogo que hicimos? Una oración, una palabra, lo que sea, y cerramos. Ah, Carmen se ríe también. Las agarré en el aire. Sí. Bueno, todavía falta mucho por hacer, pero todavía se ha hecho mucho también. Y, o sea, se van abriendo las puertas, así que en positivo, para adelante. Súper. ¿Y tú, Carmen? A mí me encantó que Mónica dijo que la inclusión no solo se da en la infraestructura de la ciudad, sino que viene desde muchos lados, ¿verdad? Desde la percepción de las personas, la apertura a abrir estos espacios de diálogo y también
a darle la oportunidad a personas con discapacidad de darles trabajo. Creo que sí es así, ¿verdad? Como que si uno soluciona una parte, pues es bueno, pero lo ideal es que realmente entendamos que es un problema complejo que abarca muchísimas especialidades y que lo importante es que lo tengamos siempre en la mente, porque todos somos especialistas en algo. Entonces, así es como podemos contribuir a el bienestar social, ¿verdad? Súper. Y creo que yo me llevo ya para cerrar, es que todos los puntos se tienen que conectar en algún momento. Así Sí. que me encantó. Yo creo que yo tenía o sea, sí he escuchado un poquito como de definición de ciudad y pues lo escucho también por ustedes, pero cuando tú pusiste la frase como las ciudades exitosas o los espacios exitosos, es como para llegar a esa frase exitosa tenemos que conectar todos los puntos abajo, porque no va a ser solo una calle asfaltada, sino que implica muchísimo más y todo lo que va interconectado. Así que, no, mil gracias Mónica y Carmen, y espero que no sea la última vez que nos volvamos a reunir en estos espacios. Y ahí les dejé en el chat de parte pues, de Global Shapers, darles las gracias a quienes asistieron, a quienes van a ver el video después también. Les dejo ahí las redes sociales para que nos sigan, para que sigan a Carmen, para que sigan a Mónica, y que empecemos pues a conectarnos, ¿verdad? Porque cada uno desde su especialidad va a construir una ciudad más pensada para todos. Así que mil gracias a ustedes dos y a quienes participaron y quienes ya se fueron saliendo también. Gracias. Sí. Ok, mil gracias por la invitación. Mil gracias por la invitación, porque sí, estas conversaciones son importantes. Sí. También son muy importantes. Y esperamos volver a repetirlo en unos meses. La idea es que desde Shapers volvamos a hacer estos diálogos y vayamos pues invitando, ya teniendo presente pues a los actores que queremos involucrar, pues que ellos también participen de estos diálogos, ¿verdad? Pero mil gracias. También. Así que